Hola a todos, hoy vamos a hacer un video algo diferente a los habituales. Vamos a dejar un mensaje de igual forma, pero entonces vamos a mezclarlo con una parte muy importante de mi vida, que para mí es muy importante. Quiero entonces que empecemos hablando de qué son las pasiones. ¿Qué es eso que a nosotros nos gusta, nos encanta, nos llena, nos motiva? ¿Qué es eso? ¿O cómo encontrarlo? Entonces, hay que tener claro y entender que las pasiones nunca llegan por sí solas, ¿sí? Las pasiones nosotros las empezamos a encontrar con el mismo caminar de la vida, pero que nosotros caminemos por la vida, no que la vida se mueva y nosotros nos quedemos quietos. Y siempre la esencia de la vida es esa. Nosotros somos los que tenemos que movernos, ¿sí? De donde estamos, no nos podemos quedar quietos. Entonces en ese caminar por la vida, en ese conocer gente, en ese viajar, en ese hacer algo nuevo, en todas esas cosas, nos vamos a encontrar con ese algo que nos va a dar grandes momentos de satisfacción, nos va a llenar de felicidad, bueno, es eso que nosotros decimos. Yo cuando me pasa algo, hago esto y me siento totalmente transformado, cambiado. Entonces, aprender a determinar cuáles son nuestras pasiones, pero eso se hace buscándolo, ¿sí? Entonces, en mi caso, les voy a contar cómo fue la historia. Yo tengo dos pasiones muy grandes, ¿sí? Que hoy en día, pues, son las que me traen momentos de paz, me traen momentos de tranquilidad, me traen mucha alegría. Y pues me han enseñado mucho también, pues porque las pasiones también deben enseñarte. Si tú haces algo que, te, que no te enseña y que al contrario te das cuenta que es perjudicial, entonces eso no es una pasión, ¿sí? Las pasiones son cosas positivas que te enseñan y que te satisfacen, ¿sí? Entonces, una pasión no es una persona, hay que entenderlo. Entonces, no, si es que mi pasión es mi esposa, mi pasión es mi hijo. No, eso no es una pasión. Eso es un gusto, una admiración por alguien, por una persona, ¿sí? Eh, pero la pasión se encuentra en algo que nosotros hagamos, ¿sí? Como en mi caso, la pasión que les voy a mostrar mía al día de hoy, que es la música. Entonces, en mi historia la música, ¿cómo empieza? A mí siempre me gustó la música, siempre, o siempre me ha gustado la música, más bien. Pero entonces, no solamente escucharla, ¿sí? Sino también siempre he sentido esa curiosidad por interpretar, por tocar los instrumentos. Entonces, desde cuando yo era pequeño, inclusive, yo veía cualquier instrumento y la curiosidad mía era ir a mirar qué sonaba, qué salía de ahí, y me empezó a gustar. Así con eso aprendí a tocar algunos instrumentos, aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar algunos de viento. Eso porque yo cuando estuve en el colegio tuve mi grupo de música andina y pues ahí aprendí a tocar el bombo, aprendí a tocar charango, quena, zampoña y me gustaba, la música me empezó a gustar ahí mucho y empecé a encontrar otro elemento clave por lo menos para los que son a los que les gusta mucho escuchar la música y que el buen escuchar de la música no está en solamente darse cuenta uno de la buena melodía que tenga el disco que estemos escuchando, la canción que estemos escuchando. El buen escucha está en ver que la melodía sea bonita, agradable, que nos agrade, pero importante en la letra. Hay muchos que sale un disco, una canción, uy, qué disco tan bacano, que no sé qué, pero ¿y qué dice la letra? Ah, no, pues es bacano el disco, pero no sé qué dice. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Sí? Tienes que escuchar, tienes que ir al fondo, no te puedes quedar solamente con lo de afuera. Es como si tú tuvieras parqueado afuera en el parqueadero un carro último modelo pero no tiene motor. ¿De qué sirve que sea último modelo que no tenga motor? No sirve para nada, ¿sí? Entonces,
ahí va ese primer mensaje, ahí sí, como entre comillas, de que la música no la escuchemos por escucharla, sino el, el, encuéntrale el fondo, escucha la música, lo que tiene, la letra, los mensajes. Bueno, y entonces en esas pasiones que les venía diciendo, también cuando encontramos esas pasiones, cuando, por ejemplo en mi caso, que encontré la música y que empecé a mirar cómo sonaban los instrumentos y todo eso, pues resulta que la pasión también uno tiene que alimentarla con capacitación, ¿sí? Porque si a mí me gusta, pues yo tengo que aprender, o me va a gustar querer aprender para ir más al fondo de eso. Entonces, por ejemplo, en la música sucede. No solamente va a ser aprender a escuchar una canción, sino también miremos cómo se tocan los instrumentos, hasta dónde yo puedo llegar. En mi caso yo hubiera querido, y algún día lo haré, porque nunca es tarde para estudiar, hacer un curso de música, pues para profesionalizarme. Yo hoy en día interpreto algunos instrumentos, pero todo lo hago de manera empírica. Pues he tenido guía de algunos maestros, pero pues lo intento hacer de la mejor manera y con el mayor respeto. Pues porque la música, y al igual que todo en este mundo, es de respeto, pero pues en mi caso le siento un respeto mucho más grande y admiración por la música, pues porque es mi pasión y me gusta, y más por el género que les voy a comentar. Entonces en esa búsqueda que yo venía haciendo, sí, encontré los instrumentos, la música y todo eso, pero entonces, sí, estaba, pero no había ese total, esa explosión para decir, esta sí es. Encontraba ese gusto por la música, encontraba ese gusto por tocar instrumentos, pero no encontraba ese género. Aunque, como les dije, empecé por música andina, he escuchado rock, he escuchado de todo, ¿sí? Pero entonces cuando me doy cuenta, llego yo entonces a la escuela de suboficiales, porque yo soy militar, para los que no sepan, llego yo a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea en Madrid, Cundinamarca, e ingreso a esa escuela y ahí había un grupo de música que se llamaba La Murga. Entonces entré yo ahí a la Murga, al grupo, y empecé a tocar el tiple. Cuando me doy cuenta que no sé por qué empiezo a encontrar ese cariño por el tiple, por los sonidos que salían del tiple y por el tipo de música que salía del tiple. Del tiple hay dos géneros muy particulares que son donde más se conoce, por ejemplo, el tiple. Pero aunque el tiple es un instrumento de acompañamiento, ¿sí? Se conoce mucho en la música colombiana, ¿sí? Y en la música carranguera. Empecé a indagar en esos dos géneros y me di cuenta que la música carranguera era mi pasión. Pero ojo, no solamente con el tiple, encontré el otro instrumento que hace parte del tiple. En la música carranguera, para los que no sepan, un grupo de música, los instrumentos que conforman un grupo de música carranguera es el tiple, ¿sí? Que ese es el que acompaña, una guitarra que hace la parte de los bajos o el que marca, la guacharaca y el requinto. El requinto tiene unas características similares al del tiple, pero es un poco más pequeño y es más agudo. Pues resulta que el requinto fue esa bomba para mí. Y ese género, la música carranguera, ese fue mi gusto total. Eso fue amor a primera vista, así como dirían algunas personas. Entonces empiezo yo a indagar en la música carranguera y me doy cuenta que nunca la música carranguera estuvo lejos de mí. Lo que pasa es que yo no la quería ver. ¿Por qué? Mi familia es de Boyacá. Yo vivo rodeado de personas que son de Boyacá y toda la vida habíamos escuchado música carranguera y yo la he escuchado, me gustaba, pero nunca había ido al fondo. Entonces, por eso, como les decía ahorita, nunca me centré a ver qué eran los mensajes, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, el maestro Jorge Velosa entre sus canciones tiene carranguera urbana, carranguera llanera, carranguera de varios tipos, ¿sí? Los mensajes que se tenían, que de todas las letras que tiene, por ejemplo, el maestro Jorge Velosa, el Tocayo Vargas, los fiesteros de Boyacá, todos tienen unas letras pero tan bonitas, románticas, de despecho, bueno, muchas, ¿sí? Mensajes muy bonitos.
y un respeto y una admiración, se los digo aquí de esa forma, a estos grandes maestros y a los que se dedican a esa música, porque es una música que es muy versátil, sale con todo, podemos sacar de todo lado, podemos sacar música carranguera, y pues aparte de eso, en el caso mío me gusta mucho. Y me di cuenta que las pasiones muchas veces siempre están alrededor de nosotros. Nosotros no somos los que abrimos los ojos, porque nosotros muchas veces vemos lo que queremos ver, pero no nos permitimos abrir nuestro espectro para analizar qué es lo que hay a nuestro alrededor y lograr escuchar de fondo qué es lo que tiene, qué es lo que hay a nuestro alrededor, ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar muchos instrumentos, tuvieron que pasar muchos géneros para darme cuenta yo que el género que hoy en día se me convirtió en mi pasión es el requinto, es la carranguera, son sus letras, y que siempre estuvo ahí. Entonces, los invito a que antes de buscar en otros sitios lo que estén queriendo buscar, analicen muy bien su entorno. Miren desde otros puntos de vista diferentes, escuchen desde otras formas de escuchar, búsquenlas. La vida, si tú no buscas, la vida te lleva, pero la vida hará contigo lo que quieras. Pero si tú buscas, vas a encontrar lo que quieres, ¿sí? Entonces en este video vamos a dejar el mensaje, vamos a hacer otro video donde les voy a dar una muestra de un disco, y voy a empezar a mostrar uno que otro muestras de lo que sé con requinto. Lo que les digo va a ser algo empírico, y es algo empírico, pero lo intento hacer de la mejor manera y con el mayor respeto. No soy músico profesional, tampoco soy cantante, pero intento hacerlo de la mejor manera y espero que les vaya a agradar. Entonces recuerden el mensaje, ¿sí? Antes de buscar, antes de salir corriendo, busca a tu alrededor, porque ahí muy probablemente está lo que quieres salir a buscar. Dios les bendiga. Acuérdense en mis canales, Hernán Puentes 77 aquí por YouTube, Darío Puentes Hernández por Facebook y Hernán Puentes 77 en Instagram. Dios los bendiga.